Médica, conversando con la doctora Ángela Montes de Oca. Hoy Día Mundial del Colangiocarcinoma. Hablamos sobre esta patología oncológica poco conocida, pero que afecta a un número considerable de la población, que no se logra establecer ese diagnóstico a tiempo y que muchas veces no hay muchas opciones de tratamiento que ofertar al paciente. Y justamente, doctora, en esta última parte del programa quisiéramos abordar esto, el tema de las opciones que tiene un paciente una vez diagnosticado con un colangiocarcinoma. Bien, las opciones de tratamiento van a depender precisamente de la etapa en la que se encuentre ese paciente. Uh-huh. Y dependiendo de la etapa, el tratamiento, valga la redundancia. La opción terapéutica mejor, el gold estándar, es la cirugía. La cirugía. De inicio. El resecar el tumor completamente y o parcialmente, dependiendo de dónde se encuentre localizado. Entonces, en caso de que el tumor no sea resecable en inicio, se inicia con un tratamiento oncológico llamado quimioterapia. Este tratamiento va a depender de, la función de este tratamiento es reducir el tamaño del tumor a un tamaño resecable para poder ser extirpado en una segunda etapa. La otra opción es la radioterapia. Otras veces esta se puede utilizar de manera combinada, aunque muchas veces en estos tipos de tumores va a depender también de cómo está el paciente, si el paciente puede resistir ese procedimiento o la cirugía. Eso va mucho de la mano en las condiciones en las que el paciente llega a nuestras manos. Usted hablaba de la cirugía como el tratamiento gold standard del colangiocarcinoma, pero no todos los pacientes se aplican. ¿Cuáles son los criterios que se agotan para decidir cuándo va un paciente a cirugía y cuándo no? ¿Cuándo las opciones deben ser otras? Así es. Precisamente si la enfermedad no está diseminada, está localizada en un solo lugar, no está, como decimos típicamente, no ha hecho metástasis. Dependiendo también de la funcionabilidad hepática, que el paciente no esté en un fallo hepático, hablando ya en materia de que es un colangiocarcinoma, que ya si hay criterios que no son favorables, se puede ya establecer un mecanismo de tratamiento de tipo paliativo, ya sea con la colocación de stent o el tratamiento para el dolor, para mejorar los síntomas, para que el paciente y los familiares puedan paliar esa situación y el paciente tenga, vamos a decir que una resolución a corto plazo, dependiendo de cómo se encuentre físicamente. Uh-huh. Todo eso va a depender. Si el paciente está en una condición óptima dentro de lo que se cabe, vamos a decir, para realizar el procedimiento, lo ideal es la cirugía. Ok. Hablaba usted, doctora, de que este tipo de cáncer avanza muy rápido y que el paciente, si no se diagnostica tempranamente, que es lo más frecuente, pues puede fallecer en 3 meses, 2 meses. Esto pues sacude a las familias, doctora, porque cuando tú vas en busca de quizás un diagnóstico, vas en busca de opciones y no tienes mucho que hacer, se afecta emocionalmente la familia, ese acompañante del paciente. ¿Cómo se maneja esta parte de comunicar a la familia cuál es la realidad con relación a esta situación? Qué tan humano se trabaja esta parte y si se acompaña por el departamento de psicología, que muchos hospitales oncológicos cuentan con departamentos de psicología. De inicio es una tarea difícil para nosotros como facultativo de informar esa noticia, porque es una noticia catastrófica prácticamente. Sí. Nosotros trabajamos mucho de la mano con el departamento de psicooncología. Uh-huh. Y hasta nosotros tenemos que, o el cirujano, hasta trabajar de terapeuta en ocasiones para tratar de explicar a los familiares y al mismo paciente que es difícil para él asimilar esa condición, de las alternativas que puede tener y de tú ofrecerle algo lo humanamente posible, de que no es caer en el encarnecimiento, o sea, en tú por querer resolver al paciente, producirle más dolor, cuando sabemos que tal vez el pronóstico es desfavorable.
el hecho de tú hablarle con la mayor sinceridad a los familiares y al paciente de las condiciones, del tiempo. A veces el tiempo solamente lo determina Dios. O sea, uno puede tener estadísticas y muchas veces estadísticas fallan. Ujú. A veces que los libros dicen, bueno, este paciente puede durar 12 meses, como puede durar menos, según un 5%, dependiendo de dónde esas estadísticas se realicen, aunque todo va a depender del poder adquisitivo y de la circunstancia en que se encuentre ese paciente, porque muchas veces el paciente vive en una condición deplorable o con escasos recursos, y estas son enfermedades que lamentablemente no reparan en condiciones y estratos sociales. Claro, es así. Vamos a darle chance a la gente, doctora, que tiene dudas. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, doctora. Cátedra Médica, la salud merece respeto. Así ¿Qué es. tiene que ver el estrés con una persona que tenga tumores, cancerosos, cosas? El estrés, ¿qué papel desempeña en ese tipo de personas? Excelente. Adelante, doctora. Muy buena pregunta. El estrés puede repercutir a nivel no solamente psicológico, sino a nivel inmunitario. Cuando un paciente está sometido a estrés constante, puede ser hasta predisponer a apariciones de enfermedades que normalmente una gripecita te puede a ti mejorar en menos de una semana. Un paciente sometido a un estrés constante puede durar hasta meses. Eso es muy relativo, aunque se está debatido bastante y ampliamente, pero sí tiene una estrecha relación con el tema inmunitario. Excelente. Doctora, estamos llegando a los minutos finales del programa del día de hoy y se nos quedaba pendiente una pregunta, porque de ahí podemos partir para hacer las recomendaciones finales de con qué frecuencia ve usted a pacientes con este tipo de patología en consulta. Esto para hacer consciente a quienes nos escuchan de que pese a que no es un cáncer muy común, usted podría pues tener un diagnóstico de este tipo, y el quizás ignorar estos síntomas que pueden aparecer puede complicar aún más su salud y pues provocar que la enfermedad avance sin usted recibir ese diagnóstico temprano y esas opciones de tratamiento que pueden alargar su vida. Como dije hace un momento, esta enfermedad es de diagnóstico difícil y muchas veces confuso. Sí me llegan muchos casos, pero pudiera ser hasta relacionado al cáncer mismo de páncreas, porque tienen síntomas parecidos. Igualmente el cáncer de vesícula. He tenido pocos casos de cáncer de vesícula, pero sí en mi ejercicio en el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, tuve la oportunidad de ver unos casos que a veces yo me sorprendía porque pacientes jóvenes y que no tenían un estilo de vida, vamos a decir, de descontrolado, ni siquiera aparecían pacientes que ni siquiera alcohol en su vida habían tomado. Entonces ya eso está muy, muy debatido, las hepatitis no virales autoinmunes que no llegan ni siquiera a diagnosticarse el paciente. Entonces, el colangiocarcinoma, sí he tenido casos que no he podido resolver, lamentablemente, porque llegan en etapas en que el paciente ya ni siquiera se puede resecar. Y el manejo en sí es percutáneo y llegan muchas veces pasados los 6 meses del diagnóstico, cuando ya han sido diagnosticados por otro colega del área de la salud, que principalmente son los internistas y los gastroenterólogos que reciben este tipo de pacientes en inicio. Claro, nosotros queremos recordar, ya llegando a los minutos finales del programa del día de hoy, donde usted puede encontrar a la doctora Ángela Montes de Oca. Ella tiene consulta privada en IntraCare y en Red Oncológica Dominicana Integral, RODI. Usted se puede comunicar a los teléfonos 809-467-7876 y al 849-639-8040 para que usted haga su cita y pase por una evaluación con la doctora. Muy agradecidos de este programa del día de hoy, de su participación, de este tiempo que ha apartado para venir a conversar con nosotros y orientar a nuestra audiencia. El honor es mío. Muchas gracias por recibirme. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, esta producción en donde la salud merece respeto. Sigan en sintonía con Rumba 98.5 FM porque el equipo de Al Mediodía con Mariotti y compañía ya anda por ahí. Así que sigan en sintonía con nosotros. Cátedra Médica.